Bien, en esta oportunidad vamos a ver sobre los síntomas de deficiencia de nutrientes. Primero aclarando los siguientes conceptos. En primer lugar, en las personas, cuando hablamos de síntomas y cuando hablamos de signos. Cuando hablamos de síntomas nos referimos a todo aquello que la persona puede manifestar. Por ejemplo, que siente dolor, que siente malestar. Cuando hablamos de signos nos referimos a todo aquello que se puede observar en el paciente. Por ejemplo, se lo observa pálido, se lo observa colorado, se lo observa que está con alguna manchas, por decir. Entonces esos son los signos. Sin embargo, en las plantas es al revés. Dado que las plantas no nos pueden manifestar verbalmente lo que sienten, entonces en las plantas todo lo que observamos y que puede estar asociado a deficiencia o a exceso de nutrientes se denomina síntomas. Y todo aquello que corresponda a la evidencia de un patógeno se denomina signos. Bueno, con esa aclaración, entonces vamos a ver nosotros ahora los síntomas de deficiencia de nutrientes en las plantas. Ponemos entonces la primera gráfica que nos va a permitir conocer qué elementos son importantes para las plantas con relación a su ubicación en la tabla periódica. Acá tenemos nosotros de que en rosado están todos los nutrientes que son básicamente esenciales, que son el grupo CHON, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, que son elementos no minerales, pero esenciales, ¿no? El hidrógeno, carbono y oxígeno. Luego tenemos elementos minerales esenciales, que tenemos acá el magnesio, ¿no? El calcio, el potasio, ¿no? Tenemos también el boro, el nitrógeno, ¿no? El fósforo, el azufre y el cloro. Y tenemos en la parte más clara los elementos minerales beneficiosos. Tenemos ahí, por ejemplo, ya al sodio, más claro, ¿cierto? Al cobalto, ¿no? Al aluminio, al silicio y al selenio. Lo curioso de esto es que acá tenemos, por ejemplo, algunos elementos que están con negrita, que son elementos que se van a manifestar en las plantas hiperacumuladoras, es decir, aquellas plantas que van a secuestrar estos elementos pesados como son el molibdeno, el manganeso, el níquel, el cobre, ¿no? Y a veces inclusive el zinc, para permitir la descontaminación de áreas contaminadas por metales pesados. Veamos ahora entonces cómo se podría evaluar los síntomas de deficiencia de nutrientes en las plantas. Para eso tenemos una ley conocida como la ley del mínimo. La ley del mínimo, planteada en estos años por este autor, señala que la deficiencia de un solo nutriente será suficiente para limitar el rendimiento. Por ejemplo, en este gráfico vemos de que puede haber cobre, puede haber sodio, puede haber buen suministro de oxígeno, de magnesio, las condiciones del suelo y otros factores de crecimiento pueden ser las adecuadas, ¿no? Puede haber molibdeno, puede haber boro, puede haber dióxido de cloro, zinc. Sin embargo, si hay un nutriente que no está presente, entonces no va a haber el crecimiento, el desarrollo y consecuentemente el rendimiento esperado para esa planta. Esto que nos señala de que ningún nutriente puede ser sustituido por otro nutriente. De ahí de que aparece como un nutriente limitante. Entonces, bajo esta consideración que nos señala la ley del mínimo, vamos a recordar básicamente cómo era la movilidad de los nutrientes, porque nos va a permitir conocer los síntomas de deficiencia de nutrientes en las plantas. Entonces, recordando, podemos observar acá nosotros de que algunos nutrientes son móviles en la planta, sin embargo, su movilidad en el suelo es diferente. Por ejemplo, acá podemos observar nosotros de que el boro
es un nutriente inmóvil en la planta. Sin embargo, en el suelo es un nutriente muy móvil. También hemos visto nosotros, igualmente acá podemos señalar, de que los elementos como el calcio, otro elemento importante, es inmóvil en las plantas y algo móvil en el suelo. Ya podemos ir pensando que en base a la movilidad de nutrientes en las plantas, podrá evidenciarse los síntomas de deficiencia de nutrientes, por cuanto hemos señalado de que los nutrientes móviles se pueden redistribuir a diferencia de los nutrientes no móviles. Pero recordemos, para poder entender los síntomas de deficiencia de nutrientes, recordemos cuáles son los efectos de los nutrientes. Tenemos entonces acá los roles de varios nutrientes minerales en las plantas. Podemos observar entonces de que precisamente los macronutrientes tienen principalmente roles estructurales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo y el azufre son elementos que van a formar las estructuras principales, en este caso particular, de las plantas, desde ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos, fosfolípidos, el propio ATP e incluso vitaminas. En cuanto a elementos metálicos, tenemos el hierro, el calcio, el magnesio, el manganeso, el molibdeno, y el zinc y el cobre, que van a ser básicamente activadores enzimáticos, es decir, que si están presentes en cantidades suficientes, las enzimas van a poder actuar sobre los sustratos correspondientes, y al revés, si no están presentes. Y hay otros roles para el sodio, el potasio, por ejemplo, que incrementan la permeabilidad de la membrana, el calcio y el magnesio que reducen la permeabilidad, el calcio que actúa como un sustrato importante para dar consistencia y rigidez a la pared celular, y el magnesio que lo sabemos que es el principal componente o el componente básico de la clorofila. Pero, ¿por qué la planta va a manifestar deficiencia de nutrientes? Veamos que esto tiene que ver mucho con la disponibilidad de nutrientes a nivel de la raíz. Entonces tenemos acá la siguiente gráfica que nos va a permitir conocer cómo la raíz interactúa con los nutrientes. Y acá podemos observar nosotros de que hay una zona de captura de nutrientes inmóviles, que es la más cercana a la raíz. Para el caso de quién tenemos fosfato, potasio, calcio, magnesio, zinc y hierro. Sin embargo, la zona de la rizósfera es más amplia cuando se trata de nutrientes móviles, como es el caso del nitrato, sulfato, cloro y boro. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la referencia con relación a la rizósfera para la absorción de nutrientes. Ahora vamos a ver nosotros entonces cuáles son esos síntomas de deficiencia de nutrientes que nos permiten conocer cómo se encuentra la planta en un determinado ambiente. Pasamos entonces acá. Tenemos lo siguiente. Dentro de los síntomas, tenemos básicamente, en primer lugar, tenemos la clorosis. La clorosis es el amarillamiento del tejido foliar debido a la carencia de clorofila, pobre drenaje en el suelo, raíces dañadas, raíces compactadas, alta alcalinidad y deficiencia de nutrientes. Son algunas de las razones para el amarillamiento de las hojas. Las plantas o las hojas afectadas
son incapaces de elaborar carbohidratos y consecuentemente fallecen, mueren. Pero esta clorosis puede ser intravenosa. Se refiere al amarillamiento entre las venas de la hoja, ¿no? Aunque las venas en sí permanecen verdes. Luego hablamos de la necrosis. El tejido de la planta afectada frecuentemente se torna marrón a oscuro. Ello es debido a la muerte de las células vegetales. Los síntomas de necrosis podrían aparecer en cualquier parte de la planta, tales como en órganos de almacenamiento, tejidos verdes o en tejidos leñosos. Otro síntoma, el cuarto, es el cese del crecimiento o crecimiento terminal, resultando en una apariencia de roseta, es decir, la planta no crece en altura, sino crece de manera transversal. Luego tenemos otro síntoma que es la pigmentación. Cuando los azúcares, los carbohidratos, no son metabolizados en las células vegetales, ello resulta en la acumulación de antocianina. Las hojas pueden parecer púrpuras debido a la antocianina, que son las formas glicosiladas de la acumulación de antocianidinas. Esto es muy importante porque en realidad está evidenciando un daño oxidativo. Al haber un daño oxidativo por la falta de nutrientes, las plantas contrarrestan esto produciendo antocianinas, es decir, antioxidantes, para contrarrestar el daño oxidativo. Veamos a continuación un poco más sobre los síntomas y tenemos acá la siguiente. Y tenemos que la reducción, por ejemplo, en el nitrógeno o en el fósforo favorece la acumulación de antocianinas en varias partes de la planta. Estos síntomas, la pigmentación me refiero, pueden ser particularmente difíciles de diagnosticar debido a las bajas temperaturas, debido a que las bajas temperaturas, una enfermedad, la sequía y aún la madurez de algunas plantas pueden también causar antocianinas que se acumulan. Pues hemos dicho que las antocianinas son agentes antioxidantes, entonces la planta lo va a producir no solamente por deficiencia de nutrientes, sino también en condiciones, como señalamos, de estrés, en este caso baja temperatura, o exposición a o enfermedades, o sequía, o inclusive procesos fisiológicos como la maduración de algunas plantas. Otro síntoma de deficiencia de nutrientes es el crecimiento reducido o enano. También tenemos la caída prematura de las hojas y de los botones, en este caso florales, y la floración retrasada. Entonces, estos son los principales síntomas de deficiencia de nutrientes que se debe tomar en cuenta. Veamos ahora con relación precisamente a la movilidad de nutrientes. Tenemos acá entonces lo que acabamos de comentar, de que según la movilidad de nutrientes se puede estimar los elementos comprometidos en los síntomas que estamos observando. Es así que, según la movilidad de nutrientes, si los nutrientes son móviles, se van a redistribuir en la planta. Consecuentemente, las hojas maduras o inferiores van a ser las afectadas, no las hojas que están expandiéndose o en crecimiento. Lo que sucede para los casos de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, níquel, molibdeno y cloro. Sin embargo, si los nutrientes son inmóviles, los síntomas se van a manifestar en las hojas que están en crecimiento, es decir, las hojas terminales, porque no se redistribuyen.
lo que es el caso para el calcio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso y zinc. Por ejemplo, en este otro caso tenemos un crecimiento detenido. Si se detiene el crecimiento, es decir, la planta es enana en relación a la normal, podemos pensar que en esa deficiencia de nutrientes están comprometidos el nitrógeno y el fósforo. Inclusive las hojas pueden estar cloróticas, o sea, amarillas, y o parecer distorsionadas. En una planta normal lo tenemos acá, con relación a una planta deficiente en nutrientes que determinan este síntoma que es la clorosis entre las venas, o sea, clorosis intravenosa. Esta es causada por el magnesio, cobre, hierro y manganeso cuando se encuentran en cantidades insuficientes. Tenemos también una clorosis en el margen de las hojas, causada por potasio y calcio cuando se encuentran deficientes. Estos bordes de las hojas pueden presentarse cloróticos, es decir, amarillos, púrpuras, ya sabemos que es por antocianinas, marrones o rojos. Ya sabemos que cuando nos hablan de marrones, inclusive podría hablarse de que está comprometiéndose y llegándose al estado de necrosis. Entonces, veamos acá, también puede haber casos en los cuales no solamente deficiencia de nutrientes, sino incluso exceso de nutrientes. Veamos acá entonces en la siguiente gráfica, acá tenemos síntoma de deficiencia de nutrientes en las plantas, pero también tenemos cuando puede pasar lo contrario, puede pasar también que haya un exceso de nutrientes. Entonces, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, la deficiencia va a ser la dormancia de las yemas laterales. Sin embargo, si hay un exceso, porque puede haber se abona, por ejemplo, en forma excesiva el suelo, entonces va a haber, por ejemplo, una alta proporción entre la longitud del tallo respecto a la raíz. Puede haber un crecimiento mayor y suculento. ¿Y por qué decimos suculento? Porque el nitrógeno retiene agua en la planta. Entonces, al haber exceso de captación de nitrógeno por la planta va a estar más dilatada, más hinchada, más turgente, más suculenta. ¿Y esto a quién va a traer? Esto va a traer a los herbívoros, a los insectos. Por tanto, va a estar más proclive a la infestación por insectos y a enfermedades. ¿Qué pasa con relación, por ejemplo, al fósforo? La deficiencia se manifiesta en caída prematura de las hojas y de los botones florales, un retraso en la germinación, una clorosis y luego una necrosis, pero primero en las hojas maduras, en las hojas más viejas. Sin embargo, cuando hay exceso de fósforo, no hay un efecto directo en la planta. Sin embargo, mostrarán deficiencia de zinc, hierro, manganeso o calcio, que intervienen en su captura. La madurez frecuentemente está retrasada. Va a haber pobres tejidos vasculares, el crecimiento del tallo va a ser menor y el crecimiento de la raíz va a ser mayor. Esto debido al exceso en fósforo. Veamos para el caso del potasio. Si hay deficiencia de potasio, va a haber una pérdida de la dominancia apical, una clorosis intravenosa primero en las hojas viejas, ¿no? Los extremos de las hojas van a estar como encorchados, es decir, enroscados. Va a haber, los internudos van a ser más cortos y va a haber una muerte ascendente. Luego tenemos el exceso
de potasio. ¿Qué podría causar el exceso de potasio? Podría causar una deficiencia de magnesio y de calcio. ¿Qué pasa con respecto al calcio? Los síntomas de deficiencia de calcio son el crecimiento detenido, retrasado, la degeneración de los meristemas, especialmente el meristema radical, ¿no? El crecimiento extremo de la raíz y las hojas se volverá marrón o inclusive morirán. La calidad del fruto será afectada. Habrá una pudrición de tejido conectivo en la región inferior del tallo, ¿no? El cual se marchitará fácilmente. Pero si hay exceso en el suministro de calcio, los síntomas pueden ser vistos si las concentraciones además incrementan. La deficiencia de potasio también podría ocurrir. Repito, si hay exceso en el suministro de calcio, también podría observarse deficiencia en los síntomas de deficiencia de magnesio. Y si las concentraciones además incrementan, la deficiencia de potasio también podría ocurrir. ¿Qué pasa con relación al magnesio? Si es deficiente en la planta, va a haber clorosis intervenosa y pigmentación por antocianinas. Las hojas maduras serán las primeras afectadas. Habrá una abscisión, es decir, una caída prematura de las hojas. El exceso de magnesio ocurre muy raramente y resulta en desbalance catiónico. Las plantas muestran una deficiencia de calcio y o potasio. Con respecto al azufre, si hay deficiencia de azufre, habrá una clorosis primero en las hojas jóvenes, una reducida nodulación en las leguminosas, un crecimiento atrasado o detenido, una acumulación de antocianinas, entre otras características. Y si hay un exceso de azufre para la planta, habrá una senescencia prematura de las hojas. Cuando decimos senescencia nos referimos a envejecimiento y consecuentemente muerte, caída de las hojas. Con respecto al hierro, si hay deficiencia de hierro, habrá una clorosis intervenosa apareciendo primero en las hojas jóvenes. Habrá un crecimiento lento de la planta. El exceso de hierro ocurre raramente, resultando en hojas de color bronce con manchas oscuras, con manchas marrones. Veamos un poco más sobre estos elementos pendientes y tenemos lo siguiente acá. Acá tenemos los otros elementos donde observamos para el caso del manganeso que hay una clorosis intervenosa con manchas grises sobre las hojas jóvenes. Hay hojas malformadas, el crecimiento es lento. Sin embargo, si hay exceso en el suministro de este elemento que es el manganeso, las hojas viejas muestran manchas marrones rodeadas por zonas cloróticas. En el caso del zinc, si hay deficiencia para el elemento zinc, las hojas inferiores muestran una clorosis intervenosa. El crecimiento se ha detenido, hay una muerte descendente, los internudos serán... ¿por qué se dice muerte descendente? Porque en la planta primero se va muriendo la parte apical y luego va avanzando hacia la parte basal. Eso se llama muerte descendente. Los internudos serán reducidos y las plantas serán enanas o detenidas en cuanto a su crecimiento. Si hay exceso en el suministro de zinc para la planta, se va a desarrollar una deficiencia de hierro. La toxicidad es severa,
las plantas estarán severamente enanas y eventualmente morirán. Con respecto al cobre, si hay deficiencia de cobre, habrá una necrosis, o sea, una muerte en los extremos de las hojas. La corteza viene a ser gruesa, ¿no? Y hay una pérdida de la dominancia apical. Pero el exceso de cobre, ¿qué va a determinar? En este caso, la deficiencia de hierro puede estar inducida con un crecimiento muy lento. Los extremos de la raíz pueden morir. Para el caso del boro, la deficiencia del boro lleva a la muerte de los extremos del tallo y de la raíz, a la abscisión, o sea, la caída de las flores, la nodulación reducida en las leguminosas, una clorosis intervenosa con necrosis marginal y plegamiento, la polinización está reducida, no hay elongación en los internudos dando lugar a una apariencia comprimida. Sin embargo, el exceso de boro, ¿qué sucede con el exceso de boro? Los extremos de las hojas y los márgenes se vuelven marrones y mueren por necrosis. El crecimiento detenido puede ser tóxico para muchas plantas. Para el caso del molibdeno, ocurre de manera similar al caso del nitrógeno en cuanto a sus síntomas de deficiencia. Hay un ligero retardo en el crecimiento, una clorosis y una necrosis de las hojas móviles, de las hojas viejas y de la parte central. Algunas veces los márgenes de las hojas pueden enrollarse. El nuevo crecimiento se manifiesta con malformaciones y la formación de las hojas está restringida. En cuanto a los síntomas de exceso de molibdeno, no se han evidenciado de manera significativa. Por último, en cuanto al cloro, los síntomas de deficiencia del cloro se manifiestan por un color bronce en las hojas, una marchitez de las hojas, los extremos de la raíz están hinchados o dilatados, el crecimiento de la raíz está detenido. El exceso de cloro puede conllevar a un amarillamiento, es decir, una clorosis prematura de la parte de las hojas inferiores, ¿no? Con una quemadura, porque se llama quemadura porque se vuelven de color oscuro o amarillo primero, de los márgenes foliares y los extremos, una marchitez y una abscisión foliar en las plantas leñosas. Entonces es importante no solamente tomar en cuenta, por un lado, los síntomas de deficiencia, sino también ver aquellos síntomas que estarían atribuidos a un exceso de suministro de nutrientes. Resumiendo, entonces, podemos observar el siguiente diagrama. Acá tenemos, entonces, resumiendo, podemos ver qué pasa en las hojas nuevas. Cuando los síntomas se manifiestan en las hojas nuevas, es decir, las hojas en crecimiento, ya tenemos una idea de que está asociado a nutrientes poco móviles o inmóviles. Por ejemplo, si las hojas están distorsionadas y o necróticas, uno evalúa y ve que los extremos, las yemas terminales mueren, entonces el elemento comprometido sería el boro. Si las yemas terminales no mueren, puede ocurrir dos casos. Las nuevas hojas pueden estar distorsionadas, los extremos y los bordes pueden ser necróticos. En ese caso, la deficiencia sería atribuida a calcio. Sin embargo, si las plantas son enanas, las hojas son de un color verde brillante, pequeñas y distorsionadas, la deficiencia sería atribuida al cobre. De otro lado, si las hojas no son distorsionadas y o necróticas, sino las hojas son únicamente cloróticas, es decir, amarillas,
Entonces uno evalúa dos condiciones. Si la clorosis es en toda la hoja, el elemento comprometido es el azufre. Pero si la clorosis solamente es entre las venas, es decir, intervenosa, hay también dos condiciones. Que los tallos pueden estar reducidos y en forma de roseta. En ese caso, la eficiencia sería atribuida al zinc. Si los tallos no están reducidos ni en forma de roseta, entonces uno evalúa dos condiciones. Las hojas pueden no tener manchas necróticas. Si las hojas no tienen manchas necróticas, la eficiencia sería debido a hierro. Y si las hojas presentan manchas necróticas, la eficiencia sería atribuida al manganeso. Esto entonces nos evidencia problemas con nutrientes poco móviles o inmóviles. ¿Qué pasará con los nutrientes muy móviles? Veamos el siguiente gráfico entonces. Acá tenemos en los nutrientes muy móviles, los síntomas se van a manifestar, se van a expresar en las hojas maduras, en las hojas más viejas. Y pueden ocurrir dos condiciones iniciales. Los síntomas pueden ser en la planta completa o pueden ser únicamente en la parte inferior de la planta. Si son en la planta completa, hay dos condiciones. Las plantas tienen un color ligeramente verde, el crecimiento de las hojas está reducido y además se manifiestan cloróticas, es decir, amarillas, ¿no?, variando a marrones, es decir, necrosándose después. En ese caso, la eficiencia es básicamente nitrógeno. Entonces, repito, cuando toda la planta se vuelve, está ligeramente verde, un verde pálido, o las hojas son cloróticas, inclusive y se vuelven necróticas, entonces la eficiencia es básicamente nitrógeno. Cuando las plantas presentan un color verde oscuro, con color rojo o púrpura, las hojas inferiores son cloróticas, variando a necróticas, entonces el elemento comprometido es el fósforo. Sin embargo, si los síntomas se manifiestan solamente en las hojas maduras, es decir, las hojas inferiores, puede haber dos condiciones. Que las hojas maduras sean cloróticas en los bordes, pero permanezcan verdes en el centro. En ese caso, el elemento comprometido es el magnesio. Y si las hojas más viejas se marchitan o se enroscan y sus pliegues, sus bordes son necróticos con manchas foliares, el elemento comprometido sería el potasio. Entonces podemos observar nosotros de que en este caso los nutrientes que son móviles se pueden redistribuir y consecuentemente los síntomas se manifiestan en las hojas viejas, en las hojas maduras, a diferencia de los nutrientes que no son móviles o son poco móviles, donde la eficiencia de nutrientes se va a observar en las hojas en crecimiento, en expansión, las hojas de los extremos de la planta. Bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo la sesión de hoy.